ahí? ¡No! ¡No quiero! ¡No voy a casarme con este hombre! Pero... Este hombre es un cabrón que simboliza a todos los cabrones que pasaron por mi vida. ¿Pero has visto lo que le estás haciendo a tu madre? No, no puedo. ¡Antonio! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me haces esto, Antonio? ¿Por qué me lo haces? ¿Qué he hecho? ¡Yo! ¡Angélica Grossman! ¡Juro! ¡Aquí! ¡Delante de todos vosotros! ¡Consagrar mi vida al arte! Que hablamos desde el blanco esta vez, la primera vez fue desde el rojo, porque sigo la estela del gran maestro Kieślowski, un director de cine polaco, que también ha hecho películas, hizo 3 películas en torno a colores y que creaba una atmósfera muy especial en relación a los colores en las películas. Las cosas que no nos dijimos fueron dotando de una tonalidad sucia nuestras fotos, y en algunas instantáneas apareces con el ceño fruncido buscando una mirada cómplice del espectador. Alguien que desde fuera te tendiera una mano para salir huyendo de la mierda que estábamos construyendo. Para mi desgracia, nadie volvió del mundo de los vivos a ayudarte. Yo, que te lo había dado todo, incluso mi dignidad, en una entrega autoinmolada, encontré las viejas fotos del hermano muerto de mi abuela en un ataúd de juguete. Y allí, de pie, con la respiración agónica, tu imagen se me hizo más presente. El féretro contenedor de nuestros abrazos muertos cerraba su tapa.